Bienvenido. En este vídeo vas a aprender a hacer la llamada tarea de Simon. ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, vamos a ver. En la tarea de Simon vas a ver una pantalla negra con una cruz amarilla en el centro. A la derecha o a la izquierda de la cruz aparecerá un cuadro amarillo con la palabra derecha o izquierda escrita. Si la palabra que aparece en el recuadro es derecha, pulsa la tecla L. Si la palabra que aparece en el recuadro es izquierda, pulsa la tecla A. Las palabras aparecerán o bien a la derecha o bien a la izquierda de la cruz, pero no dejes que eso te distraiga. Tú debes responder en función a cuál sea la palabra, no a en qué lugar de la pantalla aparezca. Recuerda, pulsa L cuando veas la palabra derecha y pulsa A cuando veas la palabra izquierda. Veamos un ejemplo. La palabra que hay en el cuadro amarillo es izquierda, por lo tanto, pulsaremos la tecla A. En cambio, en este caso, la palabra que aparece en el cuadro amarillo es derecha, así que pulsaremos la tecla L. Veamos un par más. En este caso, la palabra del cuadro amarillo vuelve a ser izquierda, así que debemos pulsar la tecla A, aunque la palabra aparezca esta vez a la derecha de la pantalla. Por último, en este caso, la palabra que vemos es derecha, por lo tanto deberemos pulsar la tecla L, aunque la palabra aparezca a la izquierda de la pantalla. ¿Todo entendido? ¿Por qué es interesante la tarea de Simon? Bueno, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que las personas responden de manera más acertada y más rápida a la palabra derecha cuando ésta aparece a la derecha de la pantalla, puesto que la tecla L, que es la que debemos pulsar cuando vemos la palabra derecha, está a la derecha del teclado. Por otro lado, las personas responden de manera más acertada y más rápida a la palabra izquierda cuando ésta aparece a la izquierda de la pantalla, puesto que la tecla A, que es la que debemos pulsar cuando vemos la palabra izquierda, aparece a la izquierda del teclado. Esto es curioso porque realmente la posición de la palabra en la pantalla no tiene ninguna relevancia a la hora de hacer la tarea, sino que en lo que debemos fijarnos es en la palabra en sí. Más curioso es aún que algunos estudios han visto que los bilingües, las personas que hablan dos lenguas, como pueden ser el castellano y el euskera, responden a la tarea más rápido que los monolingües, las personas que hablan una sola lengua. ¿Y por qué? Bueno, los bilingües están más acostumbrados a inhibir información irrelevante, como en este caso podría ser la posición de la palabra a la derecha o a la izquierda de la pantalla. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Bueno, los bilingües, al hablar en una de sus dos lenguas, tienen que inhibir la información de la otra lengua. ¿Te atreves a probar la tarea de Simon por ti mismo?